Hola, buenas noches, queridos estudiantes. Como una manera de poder avanzar en el programa de estudio y teniendo en cuenta la contingencia y los compromisos adquiridos por la carrera, voy a desarrollar esta clase vía Zoom, la cual va a tratar sobre la estructura y funcionamiento de la célula eucariota, esperando que resulte, dado que tengo que grabar de corrido y teniendo en cuenta que estoy en mi hogar y podrían pasar cosas de improviso, pero espero sepan entender. Entonces, vamos a comenzar. Voy a desaparecer porque la idea es que me escuchen mientras vamos avanzando con el PowerPoint. Entonces, la clase que nos convoca es sobre estructura y funcionamiento de la célula eucarionte. Una de las clases fundamentales de este curso, debido a que vamos a trabajar como la organización básica de la célula eucarionte, tanto la animal como la vegetal, como dos ejemplos de célula eucarionte, cuáles son las funciones de las componentes de esta célula y qué relación tiene con el funcionamiento no solamente de la célula, sino que del organismo. Por lo tanto, el resultado de aprendizaje es adquirir dominio conceptual, procedimental, actitudinal y pedagógico en relación a los contenidos de ciencias de la vida, específicamente, en este caso, de la célula eucariota. Por lo tanto, vamos a tratar tres temas. Uno es la organización de la célula eucariota animal, que nos sirve como base para entender la célula en su contexto. El citosol, el citoesqueleto y núcleo como tres partes fundamentales de la organización de la célula eucarionte, y después abocarnos a la estructura y función de los organelos celulares. Recuerden que pueden consultar la bibliografía sugerida, que en este caso la UDESIC, Biología de la Vida en la Tierra. Cualquiera de las ediciones les va a servir. Yo, por ejemplo, la tengo acá. Les voy a mostrar cuál es. Por ejemplo, esta es la sexta edición, la pueden encontrar en la biblioteca, pero también están las otras ediciones que están en gran cantidad, de tal manera que puedan apoyar sus aprendizajes en conjunto con la guía de resolución de problemas que subí en el aula, eh, desarrollada por la profesora Patricia Rojas, y actividades de material complementario que se pueden encontrar ahí. ¿Okay? Entonces, la pregunta que vamos a partir es: ¿qué caracteriza una célula procariante? Esto nos sirve para evaluar las ideas y preconcepciones que tienen los estudiantes. En este caso podemos trabajar a nivel de qué ideas tienen ustedes, pero también qué ideas pueden tener sus futuros estudiantes al respecto. Una forma de abordarlo es, por ejemplo, preguntándole cómo te imaginas una célula eucarionte. Y ellos pueden hacer dibujos que pueden tener distintos grados de complejidad, dado que son las concepciones que tienen ellos al respecto, y esas concepciones les van a permitir construir sus nuevos aprendizajes a través de un modelamiento o desarrollo de un uso de modelo sobre la célula. ¿Ya? Entonces, la idea es que realicen un dibujo simple y lo comparen con su compañero o compañera eh, para ver qué similitudes tienen y qué se diferencian esos dibujos, que pueden ser bastante simples al principio, y cómo estos van a derivar después en este, por ejemplo, modelo de célula animal, que es un modelo, como modelo es una representación de un objeto o proceso que existe en la vida diaria o en el universo, y lo que yo quiero hacer es tratar de explicar la estructura, función o las dos cosas al mismo tiempo, respecto de, por ejemplo, este objeto que es la célula. Si se fijan, esta imagen es de algo que no existe, porque esta imagen de célula no existe, es una representación de una célula, una representación general. Y eso ténganlo en cuenta cuando trabajen con sus estudiantes cualquier representación, como por ejemplo este modelo de célula, ya que van a tener que construir un modelo con ellos de la estructura y función de la célula, que después se tiene que adaptar a las características de las funciones de la célula, o que sea independiente de la imagen que yo le pueda mostrar al estudiante. Entonces, si, y de hecho lo vamos a hacer en esta clase, cambiamos el tipo de representación de célula, ustedes sean capaces de identificar igual qué elementos lo constituyen y relacionarlo con funciones. ¿Ya? Ahora, es interesante que uno vea un modelo como este, o el que generaron ustedes o sus estudiantes, y vean
¿cuáles son las tres grandes partes que pueden identificar en ella? Lo más probable es que cuando empezaron el dibujo, lo primero que hicieron fue el borde. Y eso es importante porque el borde delimita qué es la célula o la representación de célula y qué no es célula, qué es lo que está afuera. Eso es un componente esencial de la célula. Lo otro es lo que está dentro, ¿ya? Y adentro pueden haber varias cosas. En la clase anterior, cuando compararon célula eucarionte y procarionte, pueden ver que las diferencias que hay dentro de la célula pueden ser bastante notorias y que hacen la diferencia entre una célula procarionte y eucarionte. Por ejemplo, la célula eucarionte posee numerosos organelos o estructuras rodeadas por membranas que van a cumplir funciones específicas. Y eso, por ejemplo, es una parte de la célula, eucarionte en este caso. La otra es el núcleo, que en la procarionte no está y en la eucarionte suele estar. Y por lo tanto es esta otra parte relevante, ¿ya? Ahora, si uno ya entra de lleno en la organización de la célula eucarionte, animal o vegetal, pero vamos a ocupar el animal de referencia, dado que somos animales y nuestro principal objeto de estudio en el currículum de ciencias naturales, podemos dividir que la célula animal consta de tres partes. La membrana plasmática, que constituye el borde, el límite que define la célula, pero que también regula el paso de sustancias, comunica esta con su medio, etc. El citoplasma, que corresponde a todo el contenido de ella, y que está subdividido en tres partes: el citoesqueleto, el citosol y los organelos, y el núcleo, el cual contiene el material genético, y en la célula eucarionte es una estructura bastante notable, ¿ya? Así, por ejemplo, aquí tengo otro modelo de célula eucarionte animal, el cual puede identificar esos componentes, por ejemplo, la membrana plasmática como un borde. Si recuerdan, en su observación en el microscopio, esta membrana no deduce que está ahí porque en realidad es muy pequeña, así que sabe que cuando se acaba la célula está la membrana plasmática, ¿ya? Pueden haber otras estructuras por fuera. De hecho, la célula eucarionte vegetal, perdón, tiene la pared celular, y esa sí la puedo ver en general. Los organelos, que el microscopio rara vez se ven, y el núcleo, que era usualmente la estructura que lograban identificar. Ahora, una cosa es este modelo, y otra cosa es lo que ocurre en la realidad. Si se fijan, la realidad de la célula es mucho más compleja. Pero imaginen partir el estudio de la célula a nivel escolar a través de una imagen real de la célula. Por ejemplo, esta es una imagen de microscopía electrónica de transmisión, y miren la cantidad de estructuras presentes en ella. Incluso en esta imagen nos ayuda identificando algunas estructuras como peroxisomas, mitocondrias, lisosomas, etc. Y compárenlo con esta imagen, donde se ve simplificado, pero tiene una función didáctica: aprender la organización básica de la célula y identificarlo, esos componentes, a través de dibujos simples, caracterizándolo a través de colores que, como pueden ver en la imagen, en realidad no están, pero sí me ayuda a esa identificación, y de esa manera favorecer el aprendizaje. Pero no pierdan de vista la realidad, porque es interesante hacer esa comparación, por lo menos a nivel de nosotros como profesores, ¿ya? Aquí pueden hacer una comparación entre el modelo de célula eucarionte, animal por ejemplo, y las estructuras como aquí están representadas, versus fotografías microscópicas de cómo son estas estructuras, ¿ya? Estas imágenes están en dos dimensiones por la técnica de microscopía electrónica de transmisión, y después lo que se hace es representarla en 3D, aunque hay formas de verla en 3D, ¿ya? Pero pueden ver la diferencia entre el retículo endoplasmático, los rugosos y los ribosomas, versus el dibujo que está acá, las mitocondrias, etc. ¿Ya? Entonces vamos a ir trabajando eso a lo largo de la clase. Partamos entonces con el citosol. ¿Por qué no parto con la membrana plasmática? Porque en la siguiente clase vamos a abordarla en detalle, dada la necesidad que tenemos de caracterizar el límite de la célula. Entonces, tenemos este borde, que es la membrana plasmática, y en el interior encontramos el citoplasma. Y el citoplasma podemos dividirlo en el citosol, el citoesqueleto y los organelos. Partamos con el citosol. El citosol es la solución acuosa que se encuentra dentro de la célula. Porque en las representaciones que tenemos de la célula, uno puede pensar ingenuamente que adentro no hay nada, porque no solo dibujarlo, o que hay un espacio vacío, o a lo más hay agua. Y de hecho hay mucha agua en el citoplasma, específicamente el citosol, pero hay numerosas sustancias que están disueltas ahí también. Por ejemplo, hay enzimas, que son moléculas que participan en las reacciones químicas, que desarrollan una enorme actividad molecular.
También pueden haber algunos componentes como proteínas, lípidos, carbohidratos que están presentes en ese medio y que van a estar disueltos de alguna manera, estableciendo dos estados de este citosol. Un estado sol, que es un estado que es más gelatinoso, más líquido, el cual puede ser confuso porque el estado gel es más sólido, como de jalea, mientras que el estado sol es más, como les digo, como gel. Y esto va a determinar, por ejemplo, las propiedades de la célula en cuanto a su movilidad, su forma, etc. Pero el citosol no es un espacio vacío, es un espacio sumamente activo y que no solamente es un relleno, sino que ahí se realizan numerosas reacciones químicas y procesos biológicos que son importantes para la célula. Ahora, entre medio del citosol se encuentra el citoesqueleto. Y como lo dice su nombre, es el esqueleto de la célula. ¿Por qué? Porque tiene funciones que son parecidas al esqueleto de los vertebrados, de los animales vertebrados. Por ejemplo, permite adoptar la forma. ¿Ya? El esqueleto de los vertebrados le da la forma al organismo, y el citoesqueleto celular también ahí contribuye a darle la forma a la célula. ¿Ya? De hecho, aquí pueden ver en esta imagen una tinción específica para el citoesqueleto y pueden ver cómo está a través de todo del citoplasma y cómo tiene una relación la forma de la célula con el citoesqueleto presente. ¿Ya? Acá hay una imagen real con microscopía de fluorescencia, como pueden ver la distribución de distintos componentes del citoesqueleto, que ahora vamos a describir. ¿Ya? Entonces le da forma, resistencia, porque si la célula se le aplica una fuerza para deformarla, ella va a poner resistencia según el citoesqueleto que posea. También permite el movimiento de la célula, para que sea coordinado y dirigido. Por ejemplo, hay células que van a escapar o moverse en determinada dirección y lo que va a hacer el citoesqueleto es ayudar a ese movimiento. También controla la organización espacial de los organelos y de todas las proteínas que se encuentran en el citoplasma, y así permite la comunicación entre ellos. Por ejemplo, los organelos se están moviendo constantemente, eso se ha demostrado a través de imágenes microscópicas, por ejemplo en las mitocondrias, y las mitocondrias van a ir hacia los lugares donde se necesita energía. El citoesqueleto va a ayudar a ese movimiento. El flujo de sustancias que se secretan a través de vesículas está coordinado por el citoesqueleto, etc. Entonces el citoesqueleto es fundamental para los procesos de darle forma a la célula, el movimiento, resistencia a la deformación, a la forma que tenga específica y a la comunicación y organización espacial. Así, el citoesqueleto lo podemos dividir en tres tipos. Uno son los microfilamentos, que son los filamentos más pequeños, en los cuales le dan la forma y motilidad. La motilidad tiene que ver con el movimiento, ¿ya? El movimiento a nivel celular. Y estos, por ejemplo, los filamentos de actina, van a permitir entonces, si se fijan en que están en la periferia, darle la forma a la célula, pero también ayudar al movimiento de la célula en sí, ¿ya? Por ejemplo, son muy importantes en el músculo, en la célula muscular. Los filamentos intermedios, por otro lado, son filamentos que son bastante resistentes, no cambian de forma, y por lo tanto permiten darle resistencia mecánica, resistencia a estirarlos o a comprimirlos. Así que es sumamente importante en células que están permanentemente siendo, se le aplica una fuerza en ellas. Por ejemplo, en la superficie de la piel, en los órganos del tubo digestivo, el corazón, etc. ¿Ya? Y el otro son los microtúbulos, que son los más grandes, a pesar de su tamaño minúsculo, y los cuales le dan soporte a los organelos. Tiene una organización, permite la organización de la célula a través de los componentes que están ahí, y permite el transporte intracelular, es decir, de sustancias dentro de la célula. ¿Ya? Esto es como lo básico del citoesqueleto, y como pueden ver en su clasificación, cumplen distintas funciones que son importantes para ese funcionamiento celular. Este es el momento que le diría que si hay preguntas, pero no puedo hacerlas de manera sincrónica. Ahora, ya viendo lo que es la organización de la célula a nivel de estructura interna, es interesante notar que los microtúbulos, estos, ¿ya? Si se fijan en la representación de acá, parece que partieran desde un punto, que es este. Bueno, ese se llama el centrosoma. El centrosoma
son centros organizadores de microtúbulos. Todos los microtúbulos parten de acá, del centrosoma, y estos se van generando en esta zona y van creciendo hacia el extremo positivo, hacia el extremo de crecimiento. Por lo tanto, si has visto que si yo quito o interfiero en la función del centrosoma, me quedo sin microtúbulos, con todo lo que eso conlleva, ¿ya? Así que el centrosoma no es un organelo, pero sí una estructura fundamental en la organización de la célula. En la célula animal, el centrosoma posee al medio los centriolos. Los centriolos son estas estructuras que van a permitir la organización de los microtúbulos, pero que en la célula vegetal no están. Así que, si bien en la célula animal son importantes, y si los saco o los inactivo no van al microtúbulo, en la célula vegetal no son necesarios. Así que lo más importante sería el centrosoma. Pero tengan en cuenta que ya hay una diferencia entre la célula eucarionte animal y vegetal, que es la presencia de los centriolos, ¿ya? Los centriolos no solamente generan los microtúbulos, sino que van a participar en procesos donde los microtúbulos son importantes, como la división celular, la mitosis y la meiosis. Y en otros procesos que veremos también en contexto a continuación, ¿ya? El otro componente de la célula eucarionte es el núcleo. El núcleo es relativamente fácil de ver al microscopio. De hecho, lo tienen que haber visto en los laboratorios de observación microscópica. Y es el centro de control celular y encierra la información genética, porque él contiene el ADN y el ARN, que son moléculas que se especializan en su función en el almacenar la información genética, transmitirla y expresarla, ¿ya? Por lo tanto, el núcleo, como tiene ADN y ARN, almacena información genética en el ADN, recupera esa información, es decir, la lee y la expresa en forma de ARN, que son las siglas de ácido desoxirribonucleico en el caso de ADN y ácido ribonucleico en el caso de ARN. Y además, como esa información genética no solamente se almacena, sino que se expresa, se ejecuta, dirige y regula la actividad del citoplasma o citoplasmática mediante la expresión de genes. Porque en el ADN están los genes que se copian en el ARN para su expresión, ¿ya? Mucha de esa información va a ser de proteínas. Y esas proteínas se van a sintetizar en los ribosomas. Por eso hay que tener en cuenta que una zona específica del núcleo, que es el núcleo, lo que pueden ver acá y acá, en una zona más densa, se especializa en la formación de los ribosomas, que no son organelos porque no están rodeados por membrana, pero sí son estructuras o complejos supramoleculares que van a cumplir una función importantísima en la célula, que es la producción de proteínas, ¿ya? Sin proteínas, la expresión genética está incompleta o no existe. Y por eso es que los ribosomas, como estructuras que están en el citoplasma o adheridas a esta organelo que se llama retículo endoplasmático rugoso, van a ser importantes en la síntesis de proteínas. De hecho, aquí se sintetizan las proteínas. Muchas veces lo que yo hago como animal, por lo tanto como ser vivo heterótrofo, es consumir proteínas de la vaca, de plantas, etc. Las proceso, las digiero, ¿cierto? Porque son proteínas de esos organismos, no son proteínas mías. Me quedo con sus componentes, como son los aminoácidos, y después con la información genética, con mis genes, hago mis propias proteínas. Y esa información genética le llega a los ribosomas y ellos sintetizan o fabrican o producen las proteínas que yo necesito. Esas proteínas son las que, por la información genética que tengo, los genes, va a ir diferenciándome de otros seres vivos, ya de mi misma especie o distinta especie, ¿ya? Los ribosomas son sumamente pequeños, recuerden que están en todas las células, tanto eucariontes como procariantes, aunque difieren un poco en el tamaño. Tengo mi gato ahí llorando y quiere salir. Las puedo encontrar libres en el citoplasma o asociadas al retículo endoplasmático rugoso. Por ello vemos el retículo endoplasmático rugoso como ya primer organelo de la célula eucarionte. Ahora, antes de eso, había olvidado que cuando hablo de organelos estoy hablando de estructuras que poseen membranas internas. Y la pregunta es, ¿por qué la célula eucarionte tiene ese sistema de membranas que lo permite una alta compartimentalización, es decir, una división en zonas como si fuera un departamento? Un departamento o una casa tiene habitaciones que tienen funciones específicas. ¿Y por qué existen esas habitaciones si yo podría tenerlo todo en un solo ambiente?
Bueno, si lo piensan ya con el baño, ya puedo ver un problema que tengo ahí. Tengo que separar funciones porque pueden ser contrarias a otras. Por ejemplo, tener el baño, no tener baño, sino que evacuar mis heces, mi orina, qué sé yo, al lado de la cocina, lo cual higiénicamente no conviene, ¿ya? Por no decir los olores, etc. Entonces tengo separados esos ambientes, debido a que cumplen funciones que necesito tener separadas. Con la célula pasa algo similar. La célula eucariante, los organelos permiten esa compartimentalización, esa división de las funciones en estructuras que son los organelos. Y muchas veces esas funciones entonces las puedo separar en el tiempo o en el espacio para que se realicen sin que interfieran con otras reacciones, otros procesos que pueden estar ocurriendo en la célula al mismo tiempo en otra zona, ¿ya? O permiten complementarlas, ¿ya? Como vamos a ver con los organelos. Entonces, esta división, esta compartimentalización de la célula eucarionte le permite cumplir o llevar a cabo reacciones específicas que la hacen a la célula mucho más compleja. Un momento. Ya, había sacado mi gato. Era algo que podía ocurrir. Ok, entonces tenemos los organelos, que son estas estructuras compartimentalizadas, separadas por membranas, y que van a tener funciones específicas, pero también van a estar muy relacionados unos con otros. Uno los suele estudiar por separado porque así es más fácil separar las funciones, pero están muy relacionadas unas con otras, ¿ya? Por ejemplo, el retículo endoplasmático es una estructura que está muy relacionada con los ribosomas, pero también va a estar relacionado con el aparato complejo de Golgi. El retículo endoplasmático antiguamente se pensaba que eran dos estructuras por separado, ahora se sabe que es uno solo. Por eso que hablo del retículo endoplasmático. Es una estructura con membranas y si se fijan tiene como dos zonas, que hace que uno los diferencie funcional y estructuralmente de alguna manera. Pero hay una continuidad entre ellos. Uno, hablamos del retículo endoplasmático rugoso, que le llaman rugoso porque tiene estas estructuras que le dan una suerte de efecto rugosidad, que son los ribosomas, de los que hablé anteriormente, y el retículo endoplasmático liso, o endoplasmático liso, que no tiene esos ribosomas. Noten además que tiene una diferencia en la estructura. El retículo endoplasmático rugoso, o RER, de ahora en adelante, para facilitar su mención, el RER forma sacos aplanados que están conectados, mientras que el retículo endoplasmático liso, o REL, de ahora en adelante, el REL forma más tubos que se van dividiendo unos con otros, ¿ya? Y eso hace que tenga una estructura diferente, ¿ya? Así que se diferencian no solamente la estructura, ¿ya? Aquí pueden ver cómo está el rugoso y el liso asociado, pero uno puede diferenciar las zonas por esto, por la presencia de los ribosomas o no, y por la forma de tubos o sacos aplanados. Ahora, el retículo endoplasmático, tanto en la zona rugoso como en liso, se han especializado en funciones distintas. Por ejemplo, el REL es súper diverso en las funciones que cumple. Produce la síntesis o producción, vale la redundancia, de lípidos o grasas. Cada vez que yo genere lípidos o grasas en mi cuerpo, provienen del retículo endoplasmático liso, de diferentes órganos. Pero tengan en cuenta la magnitud de eso. Por ejemplo, hay hormonas que son basadas en lípidos, las grasas que voy acumulando, etcétera, todo se genera en el retículo endoplasmático liso, de órganos como el hígado, el tejido adiposo, etcétera, ¿ya? Además, hay retículo endoplasmático liso que se especializa en la eliminación de sustancias tóxicas. Sustancias tóxicas va a ser cualquier sustancia extraña al cuerpo, que el cuerpo identifica como extraña, la va a eliminar, sea una droga, legal o ilegal, un medicamento, que yo lo puedo necesitar, pero lo voy eliminando porque el cuerpo lo reconoce como extraño, el etanol o alcohol, etc., ¿ya? Su retículo endoplasmático liso, o REL, es el encargado de eliminar esa sustancia, una de las razones por la cual necesito ir ingiriendo el medicamento cada cierto tiempo porque se va eliminando, a nivel celular por lo menos. También almacena calcio en los órganos que necesitan calcio, y esto no solamente hueso y dientes, sino que también en otros órganos que necesitan calcio para otros procesos, y permite la degradación del glucógeno. El glucógeno es la molécula del carbohidrato
o azúcar que nosotros almacenamos cuando tenemos exceso de glucosa en el cuerpo. Si comemos mucho, por ejemplo, un dulce, chocolate, helado, qué sé yo, eh, o masas, yo voy a ocupar lo que necesito ocupar metabólicamente, y el exceso no lo voy a botar porque es como el dinero, no me va a dar el lujo de botarlo. ¿Qué hago? Lo almaceno como glucógeno, ¿ya? Y ese glucógeno lo genera el retículo endoplasmático liso. Eh, o por lo menos después lo va a degradar, ¿ya? Ahora, les cuento que si tengo exceso de glucógeno, ya después empiezo a sintetizar lípidos, y de nuevo el REL lo que hace es almacenarlo, y después, claro, se almacenará en los lugares en los tejidos adiposos, el tejido graso, y ahí engorda. Por otro lado, el retículo endoplasmático rugoso, o RER, es más simple porque él se especializa en proteínas. O sea, recuerden que los ribosomas son los que producen las proteínas, entonces lo que hace el RER es tomar esas proteínas producidas por sus ribosomas que están en su superficie, las transporta y las modifica, porque las proteínas sufren una serie de modificaciones. Ahora, usualmente el contenido que tiene el retículo endoplasmático o endoplasmático no se lo queda a él. Por ejemplo, los lípidos, las proteínas que se generan acá, no se quedan en el retículo, sino que se entregan al complejo Golgi. El complejo Golgi lo que hace es recibir estas sustancias, las empaqueta en vesículas, que son estas bolsitas de membrana, y las va distribuyendo a distintos destinos celulares, ¿ya? Yo puedo identificar en el aparato de Golgi o complejo Golgi, que tiene esos dos nombres, varias regiones. Una región cis, que es la región como de entrada, la que recibe el contenido de los retículos, del rugoso o del liso; la región medial, que es la región de transición, la que está al medio; y la región trans, que es la región de salida, ¿ya? Entonces tengo una región cis, una medial y una trans. Y de la región trans salen vesículas del aparato de Golgi a diferentes destinos celulares, ¿ya? Por ejemplo, las proteínas que vienen del retículo endoplasmático rugoso, o los lípidos que vienen del retículo endoplasmático liso, van a ser llevados a distintos destinos, por ejemplo, extracelulares, en el caso de la secreción, o intracelulares para la función de otros organelos. Eh, de hecho, uno de los organelos que se forma a partir del complejo aparato de Golgi son los lisosomas, que veremos en unas diapositivas más adelante. El complejo de Golgi forma otros organelos llamados lisosomas, que son importantes en el funcionamiento de la célula, ¿ya? El complejo Golgi participa en la secreción de sustancias, es decir, la salida de sustancias que son beneficiosas, por ejemplo, cuando producen mucosidades, mucus, el moco de las mucosas como respiratoria, anal, vaginal, etc., la secreción de sustancias en el tubo digestivo, etcétera, van a necesitar la participación del complejo Golgi. Y además, dado que él está emitiendo vesículas que son membrana, va a permitir el reciclaje de membrana, porque mucha de esa membrana va a quedar en la membrana plasmática. Así que cuando la membrana plasmática necesite crecer, viene del complejo Golgi, que tomó los componentes de la membrana, por ejemplo, proteínas, lípidos que vienen de los retículos, y de esa manera se genera un crecimiento de la membrana. Sobre la estructura de la membrana trabajaremos en la próxima clase. Bueno, el complejo Golgi entonces tiene una íntima relación con el retículo endoplasmático, tanto liso como rugoso, y con la membrana plasmática, porque muchas de las sustancias pueden llegar allá, ¿ya? Así, si se producen lípidos o proteínas, estos pueden avanzar hacia el aparato de Golgi, y el aparato de Golgi lo que hace es procesarlos, modificarlos, etc., y a partir de señales moleculares va a decidir si estas van a ser llevadas hacia el exterior por secreción, van a formar parte del lisosoma, ¿ya? O van a ser procesadas en conjunto con sustancias que vienen desde fuera. Este proceso de secreción y de endocitosis lo estudiaremos en la próxima clase con el transporte de sustancias, porque la membrana plasmática es fundamental en ese proceso, ¿ya? Pero tengan en cuenta la relación que hay entre el retículo endoplasmático rugoso, el liso, y el complejo Golgi, y también la membrana plasmática y los lisosomas. Esto es un clásico ejemplo de ver cómo los organelos no están separados, o sea, si bien están separados por membrana, tienen una interrelación en su función. Bueno, como les había comentado, el aparato de Golgi genera lisosomas.
Y los lisosomas son organelos importantes, formados por una membrana, que provienen del complejo Golgi y que se van a dedicar a la función de degradación o digestión intracelular de sustancias. Si hacemos una analogía, se parecen al estómago, porque van a digerir sustancias, porque necesitan de enzimas, estas moléculas que aceleran reacciones químicas. Que sean hidrolíticas significa que van a romper moléculas, ¿ya? Y además necesita un medio ácido. Por eso es que uno lo suele asociar como un estómago, teniendo en cuenta que no son estómagos, porque son estructuras mucho más pequeñas. El estómago es un órgano, esto ni siquiera es una célula. Eh, pero dada la función, uno puede hacer como la analogía o la relación. Así que cualquier cosa que necesiten degradar, sea bueno o malo, dentro de la célula o que venga de afuera, van a necesitar la función de los lisosomas, ¿ya? Por ejemplo, los lisosomas van a ayudar a degradar el hueso cuando necesito quitar estructura del hueso o densidad del hueso, porque me falte calcio o porque cambie la posición de la pisada, etc. En el caso del útero, por ejemplo, el útero en el embarazo puede llegar a pesar 2 kilos y después del parto quedan 70 gramos. O sea, se degradó contenido del útero, célula, el tejido que lo forma, mediante la acción de los lisosomas, o lo del hueso, como les mencionaba, ¿ya? Así que los lisosomas son importantes en eso. También, por ejemplo, las células del sistema inmunológico, cuando se comen, entre comillas, a una bacteria, un virus o alguna célula que reconoce como extraña, se las llevan a los lisosomas. Se las llevan a los lisosomas de tal manera que, por ejemplo, acá pueden ver una bacteria que ingerida, comida, un proceso que se llama fagocitosis, lo veremos en la próxima clase, lo llevan al lisosoma y el lisosoma lo que hace es degradarlo, para después esas sustancias reciclar o botarlas por excreción, ¿ya? Así que si no hay lisosoma, no puedo degradar esas sustancias y se empiezan a acumular. De hecho, eso podría generar graves enfermedades. O, por ejemplo, el sistema inmunológico no va a poder eh, eliminar bacterias, virus u otras células que puedan generar enfermedades. Otro de los organelos que podemos encontrar de una membrana son los peroxisomas. Los peroxisomas son bastante particulares porque son organelos que se pueden autorreplicar. Aunque no tengan su propio ADN, un peroxisoma puede generar otro peroxisoma. De hecho, lo más común es que los peroxisomas vengan de otros peroxisomas. Por lo que se cree que muy antiguamente, evolutivamente fueron células que se simplificaron y quedaron dentro de otras, como sucedió después, como estudiamos la teoría endosimbiótica con las mitocondrias y los cloroplastos. Recuerden la primera clase, o las primeras clases del origen y evolución de la vida. Eh, y los peroxisomas habrían ciertas células que poseen enzimas oxidativas que les permiten utilizar el oxígeno para sacarle energía a los nutrientes, particularmente a los ácidos grasos o grasa, ¿ya? Pero fueron perdiendo su función dado que la mitocondria pasó a tener el papel fundamental en la obtención de energía. Ahora se especializan en degradar ácidos grasos de cadena larga, en un proceso llamado beta-oxidación. Cuando yo bajo de peso y necesito quemar esa grasa, lo que hago en realidad es oxidarlas. Y los que participan en esa oxidación son los peroxisomas, en conjunto con las mitocondrias, como veremos, ¿ya? Eso sí, los peroxisomas se especializan en los ácidos grasos o lípidos de cadena larga. También ese proceso genera un tóxico, que es el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. De ahí viene el nombre peroxisomas, de cuerpos de peróxidos. Y el peróxido de hidrógeno es una sustancia muy tóxica para las células, las mata. Así que lo que hace el peroxisoma es que, si bien la beta-oxidación genera peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, las degrada inmediatamente para que no intoxiquen las células. Sin embargo, si no tengo gran cantidad de peroxisomas y bajo drásticamente de peso por beta-oxidación, voy a acumular agua oxigenada, los peroxisomas no van a ser suficientes para eliminarlo y me va a generar una intoxicación celular. Por eso no se recomienda bajar de peso drásticamente, ¿ya? Y además, los peroxisomas también degradan etanol, en conjunto con el retículo endoplasmático liso. Así que ayuda a la detoxificación. Muy importante los peroxisomas, entonces, para bajar de peso.
sacar la energía a ciertos nutrientes, que son los ácidos grasos de cadena larga, y eliminar el peróxido de hidrógeno y el etanol, ¿ya? Bueno, pasemos a las mitocondrias. Las mitocondrias son los organelos que uno suele dar harta relevancia, porque las mitocondrias, como estructura, algo hemos visto de su origen evolutivo. Aparentemente la evidencia científica muestra que vendrían de otras células. Tiene una doble membrana, una membrana externa y una interna. La interna se pliega, ¿ya? Lo que le da una apariencia característica, y son súper importantes porque ellas van a permitir la oxidación de los nutrientes para sacar la energía. Por lo tanto, la principal fuente de energía a nivel celular viene de las mitocondrias, ¿ya? Ellos van a sacar energía a través de dos procesos fundamentales. Una es la respiración celular aeróbica, es decir, que utiliza oxígeno de los azúcares, lípidos, proteínas, etc. Y la beta-oxidación de lípidos, que la mayor parte de la beta-oxidación o degradación, oxidación de ácidos grasos se produce en la mitocondria, ¿ya? Y solo una mínima parte de los peroxisomas. Así que si tengo que sacarle energía y la célula requiere energía, va a ser principalmente a través de las mitocondrias donde libera esa energía. Esa energía se produce a través de una molécula llamada ATP, ¿ya? El ATP es como una moneda energética, como la plata de la célula, y a través de ella puede realizar las reacciones químicas que requieran de energía, ¿ya? Puede ser para el movimiento, para sintetizar otras moléculas, etc. Las mitocondrias están en gran cantidad de las células. Uno suele ver en los modelos una o dos mitocondrias, pero la realidad es que hay 1000 hasta 300.000 en el ovocito u óvulo, y eso va a depender de las necesidades energéticas que tenga la célula, ¿ya? Bien, estas son algunas de las estructuras que se encuentran en las células eucariontes, tanto animal como vegetal, ¿ya? Eh, Tengan en cuenta eso, comparen la célula animal y vegetal en la clase anterior, donde se hizo el cuadro comparativo, eh, porque lo que vamos a hacer a continuación es ver qué estructuras se encuentran específicamente en la célula vegetal. Si se fijan, ella también posee núcleo, ella también posee un citoplasma, mitocondrias, aparato de Golgi, peroxisoma, ribosoma, etc. Entonces lo que vamos a ver, pero recuerden que no tiene centriolos, los que sí centrosomas, en este dibujo no aparece. Entonces nos vamos a especializar en cuáles estructuras tiene la célula eucarionte vegetal que no tiene el animal, ¿ya? Por ejemplo, pueden identificar acá una vacuola central, ¿ya? Pueden identificar los cloroplastos y otros plastidios, la pared celular, ¿ya? Veamos a ello. Los plastos o plastidios son estructuras que son características de la célula vegetal, pero también se pueden encontrar en las algas, ¿ya? Y son estructuras de una membrana o doble membrana que tienen varias funciones. Voy a dejar para la siguiente diapositiva los cloroplastos, dada su importancia en la célula. Así que les voy a mencionar otros plastos o plastidios que son los leucoplastos, estos, los cuales son incoloros, y que se pueden especializar en tres tipos. Los amiloplastos, que almacenan almidón, uno de los nutrientes que más consumimos para alimentarnos. Los proteinoplastos, que se especializan en almacenar proteínas, y los oleoplastos en lípidos. Cuando consumen, por ejemplo, una semilla que tiene como un fruto seco, o una legumbre, van a encontrar diferentes tipos de plastos. Por ejemplo, las legumbres son ricas en proteínas, así que van a tener gran cantidad de proteinoplastos. Los frutos secos tienen más oleoplastos, ¿ya? Los cereales tienen más amiloplastos porque tienen más almidón, etc. ¿Ya? Entonces, según las necesidades de la planta, por ejemplo, van a tener estos distintos plastos. También hay unos plastos especiales que son los cromoplastos. Que cromo viene del prefijo que significa color. Y estos van a almacenar todos esos pigmentos de colores, excepto el verde, porque eso los van a tener los cloroplastos, por ejemplo, amarillo, rojizo, etc., eh, que van a tener distintas funciones. Por ejemplo, van a tener flores, frutos y raíces, y ese color eh, permite que los polinizadores identifiquen las estructuras de la reproducción o sirven de señal, etc.
¿ya? Pero si una parte de la planta tiene un color rojo, amarillo, etcétera, excepto el verde, van a ser por la presencia de cromoplastos. Finalmente están los estatolitos, que son plastos que van a tener sustancias que permiten sensar la gravedad. Y así la planta sabe, por ejemplo, si están los estatolitos en el tallo, que vaya en contra de la gravedad, y por lo tanto vayan hacia arriba, lo que uno dice hacia arriba porque está en contra de la gravedad, y las raíces al revés, vayan a favor de la gravedad, vayan hacia abajo. ¿Ya? Y eso permite el funcionamiento de la planta. Eh, bueno, como les decía, uno de los platos especiales que estudiamos son los cloroplastos, que se parecen en alguna medida a las mitocondrias porque también tendrían un origen de célula, serían unas células que se quedaron dentro de otras, tiene una doble membrana, pero aquí la organización de la membrana es más compleja porque aparte de la membrana externa y de la interna tienen un sistema de membranas que forman los tilacoides. Son una suerte de saco que se apilan unos sobre otros para formar las granas, o pilatilacoides, o granum en latín, y en ello, en este lugar, se produce una parte de la fotosíntesis. Los cloroplastos se especializan en la fotosíntesis, que es este proceso que permite a las plantas generar sus nutrientes, no solamente glucosa y carbohidratos, también proteínas, lípidos y ácido nucleico, y por eso es que las plantas, por ejemplo las algas que tienen cloroplastos, son autótrofos, porque pueden generar sus propios nutrientes, no tienen que consumir los del medio. ¿Ya? Así que cloroplastos relacionados con la fotosíntesis. Y se llaman cloroplastos porque cloro significa verde, viene del elemento cloro, que es de color verde. Y los cloroplastos son verdes porque es uno de los pigmentos principales de la fotosíntesis. Así capta la energía solar para permitir la síntesis de moléculas orgánicas como les decía, que son los carbohidratos, azúcares, lípidos, grasas, proteínas, etc. Y por eso que la planta puede generar sus propios nutrientes. Bueno, otra estructura que tiene la célula vegetal, que la diferencia del animal, es la pared celular. La pared celular también la tienen que haber visto al microscopio, y si se fijan, este borde que se ve en esta célula es pared celular. La pared celular de las células vegetales está fundamentalmente formada por celulosa y también por lignina, que le da esa dureza en el tronco. Pero la celulosa es el componente principal. Y la celulosa es un carbohidrato que no es usualmente degradable y le da firmeza y resistencia, lo cual le permite a la célula vegetal generar tejidos que tengan una resistencia que le permita crecer en contra de la gravedad y puede tener varios pisos de altura en muchos casos. Y esa organización le da también esta estabilidad y esta regularidad que uno suele ver en la célula, en el tejido vegetal. ¿Ya? Como dato anexo, en esta imagen, que es real, pueden encontrar los cloroplastos. Estos son cloroplastos, eso que les estoy señalando con el puntero, ¿ya? Porque son de color verde. Y de ahí viene la mayoría de los pigmentos verdes que uno puede ver en una célula vegetal. ¿Ya? Tengan en cuenta que la pared celular también puede estar en otras células que no son célula carente vegetal, por ejemplo, en los hongos, que forman célula carente de hongos, no es ni animales vegetales, de hongos, está formada por quitina, ¿ya? Que es otro carbohidrato que tiene otras propiedades. Ahora, como les decía, la pared celular tiene función de dar forma y protección a la célula, lo cual la hace resistente, pero el problema es que le va a impedir que se mueva. Pero la prioridad para la célula vegetal y para las plantas, por ejemplo, o las algas, es tener resistencia, ¿ya? Para darle una estructura que le permita crecer en la altura o estar adherida en el suelo, o en el lugar donde estén. Impide que la célula reviente cuando ingresa agua, porque es una suerte de contención. El agua entra y la célula se debería hinchar hasta reventar, pero la pared celular impide eso. Entonces imagínense si la célula fuera un globo, el globo yo lo puedo ir inflando con agua, ¿ya? Y si llega un punto que se infla mucho, se revienta. Pero si tengo un globo en una habitación y esta habitación tiene paredes, las paredes después van a evitar que el globo se siga inflando. Y algo similar le pasa a la célula con la pared celular. Entonces,
es muy raro que una célula vegetal por exceso de agua se reviente, porque la pared celular lo va a ayudar a contener, a impedir que reviente. Y bueno, como le digo, también le da sostén al organismo. Creo que sí, por último, nos queda la gran vacuola. La gran vacuola es una estructura bien característica de la célula vegetal. De hecho, suele ocupar más espacio que el núcleo. En los microscopios a veces se pierde y no se ve porque suele tener gran cantidad de agua. Pero una de las estructuras más voluminosas de la célula vegetal. Así que les aconsejo que la identifiquen en los modelos para decir, esto es una célula vegetal porque tiene una gran vacuola. Hablamos de gran vacuola porque la célula animal puede tener vacuolas pequeñitas, pero nunca va a tener una gran vacuola como la tiene la célula vegetal. ¿Ya? Sus funciones son diversas: almacena agua, nutrientes, pigmentos y desechos. Da soporte a la célula, regula el volumen de la célula porque va a ir almacenando agua y sustancias y también las va sacando, y degrada sustancias. De hecho, reemplaza la función de los lisosomas, y por eso es que las células vegetales no tienen lisosomas, no los necesitan, tienen la gran vacuola. Así que también pueden diferenciar a la célula eucariota animal de la vegetal por la presencia del lisosoma o no, ¿ya? Aparte de la vacuola, etc. De la pared celular, los cloroplastos, los centriolos, ¿ya? Etc. ¿Ya? Así que importante la vacuola, no solamente un almacén, tiene funciones de regulación del volumen celular y la degradación de sustancias. ¿Ya? Entonces, lo que les voy a invitar es que a través de estas funciones que hemos visto de organelo, lo relacionen, lo apliquen a través de una función específica que puede tener una célula con un organelo. ¿Ya? Puede ser más de una la respuesta, pero está bien focalizada la pregunta acá. Entonces, la idea es que deduzcan para cada tipo de célula, por ejemplo, glóbulos blancos, células intersticiales del testículo, linfocitos B, etcétera, con un organelo que le permita cumplir esa función, que está descrita acá. Lo voy a dar con los glóbulos blancos, para que vean cómo contestarlo y ustedes hagan lo demás. Después en el foro o en una videoconferencia, se los puedo revisar si tienen alguna duda. También puede trabajarlo entre ustedes con sus compañeros para ver si está bien o no. Por ejemplo, los glóbulos blancos tienen la función de digestión de virus y bacterias ingeridos mediante fagocitosis. ¿Cuál es el proceso aquí relevante? La digestión. Entonces piensen, ¿qué organelo le permite a la célula, en este caso el glóbulo blanco, digerir bacterias, virus, etcétera? Sí, eso que estaba pensando, los lisosomas. Los lisosomas, por ejemplo, sería el organelo que le permite cumplir esa función directa. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta para cada célula qué tipo de función se está cumpliendo y qué organelo podría estar involucrado directamente. ¿Ya? Les dejo la tarea para que trabajen. Recuerden que se aprende haciendo. ¿Ya? Y haciendo significa, por ejemplo, resolver problemas. ¿Ya? Profundicen con la guía de estudio, el material complementario que hay en el aula, de tal manera que puedan avanzar en sus aprendizajes. Y por mi parte les agradezco que hayan visto la clase, que sepan disculpar los inconvenientes que puede tener este tipo de metodología, pero que les haya servido o les sirva en su eh, aprendizaje de la célula. ¿Ya? Así que nos vemos. Muchas gracias.